trabajadores y empleadores dentro del puesto de trabajo, o sea, forma de prevenir y más cercana hoy que no se está viendo. El objetivo de esta incorporación de los comités mixtos y su función a nivel constitucional es amparar los derechos individuales y colectivos de todos los trabajadores en relación del lugar y las condiciones y medio ambiente de trabajo. Otras normativas que nosotros tomamos para seguir avanzando con esto de la parte de los comités mixtos, creemos que es muy importante las normativas a nivel internacional, los convenios en relación a la protección que yo tomo en consideración de la OIT. Y se expresa en varias, la protección se expresa en varios convenios. Por ahora. Empezamos, pero recién. Ah, sí, un poquito. Bien, todos. Le explico, estoy hablando de la protección. Y bueno, lo que es, nosotros tenemos idea de incorporar los comités mixtos de higiene y seguridad y con los delegados. En la constitución de la provincia es hacer un lugar seguro. Bueno, lo que estoy diciendo es que las normas internacionales nosotros entendemos que receptar de la OIT algunos convenios que parecen interesantes, por ejemplo el 161, donde refiere el derecho a la información sobre los riesgos que para los trabajadores y trabajadoras implicaría el trabajo que realizan, o sea, el conocimiento de esos riesgos, la información. Otro de los convenios interesantes que creo yo que está bueno resaltar es el 187, donde habla del tratamiento que debe darse a la salud, que tiene que ser sistemático y coherente. Y otro de los convenios muy interesantes es el 155, que es la adopción de políticas públicas y desarrollado por la provincia, coherente con lo que es el derecho del trabajo y lo que se está hablando acá. Nuestro país hace tiempo que ratifica estos convenios de normas internacionales. Una política pública en consonancia con lo que vengo hablando es esto de fomentar los comités mixtos de higiene y seguridad, mediante la incorporación expresa en nuestra nueva constitución provincial. Todo este bloque de constitucionalidad que tenemos y la defensa de derechos humanos que benefician a los trabajadores y trabajadoras, se exigen, y la incorporación de estos tratados, estaríamos hoy erradicando un poco todo esto que venimos padeciendo con estas normas que tenemos actualmente. A ver, una problemática que venimos teniendo es la protección escasa y la prevención casi nula. El tema de riesgos no cubiertos, dilaciones en las prestaciones, contingencias no previstas, enfermedades laborales. Corporal. Quedó congelado acá, no sé si no escucharon. No, porque a mí me parecía como que quizá nos digan ahora como que se había cortado. Sí, se cortó antes. Sí. Tenemos Bueno, algunos problemas con esto. Dándole una solución a esta problemática que es lo que acabo de decir, es revertir con la participación, creo, de los trabajadores y los empleadores en el eje central en el puesto de trabajo, recurriendo a la ergonomía, que la ergonomía es una ciencia multidisciplinaria. Se corta. Sí, se volvió a congelar. En medio ambiente. Otro actor interesante para nosotras es la participación de los sindicatos intervinculados con los comités mixtos.
Nos parece interesante porque contarán con información constante, analizando conflictos y necesidades que puedan surgir a diario de las condiciones laborales en los puestos de trabajo. Hoy por hoy hay una escasa representación, vuelvo a decir, casi nula o casi nada, de los sindicatos en lo concerniente a la defensa y la integridad psicofísica del trabajador. Por eso creemos que interrelacionados o intervinculados el sindicato con los comités sería un trabajo en conjunto. Otra problemática que nos atañe hoy por hoy es la priorización de las DRT. Al tratarse que la prevención viene de las aseguradoras privadas, estas lo que hacen es tener la cuestión económica por encima de lo social, o sea, la protección y la defensa y los derechos y la defensa del trabajador. Otra cosa es que la idea del empleador es inequívoca o equivocada, porque existiendo este sistema de la RT ya no son los principales, ellos creen que no son los principales responsables del deber de seguridad. Cuando la ley de contrato de trabajo, el artículo 83, dice que el principal responsable es el empleado. El hecho que estamos discutiendo permanentemente, y que sabemos por contingencias que no cubren contingencias que no son reconocidas y que venimos actualmente, permanentemente luchando, obviamente que entiendo que el camino es equivocado. Y entiendo que constitucionalizar los comités mixtos y delegados de higiene y seguridad nos erradicaría de la situación que estamos viviendo. En la actualidad existe un montón de normativas, proyectos no llevados a cabo, entiendo yo, como dice Francisco, un fetichismo de normas, pero ninguna me salva la situación que tenemos, siguen habiendo un montón de accidentes y enfermedades laborales. Promover todos los involucrados que yo aquí expuse, creadores, como trabajadores, sindicatos y los comités, trabajando en conjunto, podríamos erradicar y podríamos salvar, por lo menos un poco cómo está la situación hoy por hoy de los accidentes y enfermedades. ¿Me pasa la posta? Comité mixto. Okay. Bueno, como me pasa la posta, sí. 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 Si tienen algo para Antes de continuar. ¿Vos considerás el comité mixto, los delegados de prevención, los delegados de seguridad, trabajadores, serían un órgano sindical? No. Sí. Lo que sí aparte, creemos, perdón, que tiene que haber una intervinculación. con el Exactamente. sindicato. Exacto. No, precisamente ese es uno de los puntos. El que Ese me es uno de los adelantaste, puntos. Jorge, que no tienen que ser un órgano sindical. No, y aparte en realidad lo queremos usar como participar, o sea, es participar en el eje central donde está el trabajo. Entonces, ¿quién más va a saber de la prevención? Que son los que lo sufren, tanto el trabajador como el empleador que está ahí. Por eso nosotros pensamos que es una de las formas que beneficiaría y no tendríamos tanto que prevenir, A ver, que es lo que no hay hoy. vino, prevención. obviamente, habló Nadia, perdón la confianza, estaba hablando de estos derechos. Derechos que, como ella dijo, nosotros ya encontramos en resoluciones de la OIT, ya encontramos en nuestra Constitución Nacional, encontramos en el bloque de constitucionalidad. De hecho, nuestra provincia tiene una ley de comités mixtos de higiene y seguridad, que una niña bonita, que tiene cerca de 15 años, si no me equivoco, pero creemos que la figura en nuestra nueva Constitución provincial de los comités mixtos y de higiene y seguridad, con algunos condimentos que ya vamos a comentar, puede ser un gran avance respecto a la protección de la integridad física, la información de la que también habló Nadia,
no queden, como dice ella, en el texto muerto de la ley. ¿Pero cómo? Ah, bueno, van a decir, pero para, lo vamos a poner en la Constitución y por el simple hecho de que sean un artículo constitucional, ¿van a dejar de ser texto muerto y se van a transformar en potencia o van a tener esa fuerza? No. Por el mero hecho de estar en el texto constitucional, que formen parte del texto constitucional y que le demos operatividad. ¿De qué manera? Dándoles poder. Sí, ahora tenía alguno al arco. Para que ejerzan control. Claro. Como dice Nadia, aquellos de lo que Sí. por ahí a veces que Sí. el que no arrancaba, arranca y después no lo puede parar más. Cuando sea el momento. El nene mío íbamos al club antes del mundial. Creo. Ahí está. Entonces, esa posibilidad de que ese cuerpo, que ese instituto, comités y los delegados sean quienes trasladen esa problemática directamente, en vínculo directo con el sindicato, también le va a dar al sindicato este fortalecimiento y esta necesidad de vincularse permanentemente y de intervenir permanentemente. ¿Cómo? La fuerza del derecho colectivo que tienen en mano los sindicatos es una herramienta fundamental para poder hacer operativos estos derechos de los que hablamos. Entonces, una de las formas sería darle poder a los comités y que estos tengan una intervinculación permanente con los sindicatos. Otra, como bien dice la figura, es un comité mixto. ¿Qué quiere decir? No solo los trabajadores. ¿Y por qué no solo los trabajadores? Porque el empleador, como bien dice Nadia, en su utópica idea de que le ha trasladado a la ART su deber de custodia y responsabilidad, muchas veces se cree realmente que eso es así. Entonces, poder darle al empleador esta intervención en los comités y que el empleador pueda ver que la ART tiene un contrato con él y que también está, hoy son las ART, el día de mañana veremos, pero hoy tenemos esta realidad. Y el empleador también tiene que estar encima del cumplimiento de estos entes. Hoy el empleador también tiene que exigir que esa ART dé cumplimiento a esa prevención, que hoy es fundamental que es pública. ¿Por qué? Porque está pagando por ello. Entonces, se creen que se liberan de su deber de responsabilidad porque pagan por ello, pero no exigen como si estuvieran pagando por ello. Entonces, hagamos que lo exijan. Y estando o formando parte, integrando los comités mixtos, también van a estar más, digamos, empapados de cuáles son los riesgos de esa actividad que ellos mismos desarrollan, de la cual ellos mismos se benefician. También estábamos, cuando estuvimos viendo, hay un instituto que, una especie de agencia independiente, mejor dicho, dependiente del Departamento de Trabajo en Estados Unidos, que tiene una de los trabajadores, se llama OSHA. Les da a los trabajadores herramientas para prevenir, sino, o para mejorar su ambiente de trabajo, sino que también les da herramientas para tener conocimiento a sus derechos en relación a la integridad psicofísica. Nosotros pensamos que sería interesante, cuando se de acción y de prevención. Ese instituto podría dar a los comités el asesoramiento técnico necesario, que sea un instituto interdisciplinar
para que pudieran valerse de ese instituto, y además, conjuntamente, podríamos decir, con las divisiones, hoy por hoy, en estas instituciones, en estas ART, en estas figuras que son las que se encargan de la prevención, entre comillas, ¿verdad? Pero bueno, serían una herramienta más de control junto con la superintendencia y con el ministerio para exigir ese cumplimiento. Como decimos, hoy a las ART, el día de mañana veremos. Y lo que sí sería una implementación o una graficación de esa falta que hoy tenemos. Hoy, como decía Nadia, Estado, de velar por esta protección de este colectivo Te quedaste congelada, Laura. No se escucha. Sí, voy a concluir. Primero lo voy a silenciar a Juan y voy a concluir así después lo escuchamos a Jorge y a Jorge. Escuchamos a los Jorge. Decíamos entonces que nos parece sumamente interesante este instituto y creemos que la incorporación en el texto constitucional de los comités mixtos y de higiene y seguridad, con algunas modificaciones de lo que conocemos hoy por intermedio de la ley, porque como dije, es fundamental que tengan un poder y que estén intervinculados con los sindicatos en forma permanente, creemos que puede ser una herramienta para operativizar esos derechos que no queden, como dijo el fetichismo o en la letra muerta de la ley, y fundamentalmente para darle o tratar de erradicar ciertas problemáticas que hoy son muy grandes, porque como dijo Nadia, la prevención y la protección es, yo no diría escasa, yo diría que ya es nula. Así que bueno, último, hay algunos países de América Latina que ya tienen esta figura de los comités desde hace varios años, está en El Salvador, está en Chile, está en Venezuela, hay otros países, Brasil y Estados Unidos, que tienen algunos mecanismos de similares características, que no son los comités, pero que posiblemente sería interesante evaluar y analizar su desarrollo para tomar lógicamente de ellos las cuestiones más positivas. Y ese instituto que yo les mencioné, que es el OYA en Estados Unidos, que si bien no es exacto el instituto que nosotros creemos que sería factible o que sería bueno incorporar, es muy similar y también podríamos ver qué evolución tiene para trasladarlo a nuestra normativa. Ahora lo escuchamos a usted. Jorge, yo voy a tratar de dar vuelta la compu para que cuando ustedes hablan, no, sí, puedo. También los vean a ustedes. Ustedes díganme porque yo no sé si los ven. Yo quisiera saber qué les pareció y qué críticas pueden hacer, que a Y nosotros ahora nos van a enriquecer. Cortó el audio.
que es muy importante si va a haber debate, es la reforma de la Constitución en la provincia de Santa Fe, aprovechar ese debate en cuanto a la discusión y la posibilidad de que tengamos en la provincia una constitución que sea la constitución de los derechos, en particular de los derechos de los trabajadores, los excluidos y los más vulnerables. Creo que esa sería una cuestión. El tema que yo creo que nosotros tenemos que ubicar, además de incluir, me parece obviamente correcto, incluir dentro de la constitución de la provincia la figura de los comités mixtos de salud, seguridad en el trabajo, es decir, salud y seguridad en el trabajo, es decir, con estos términos, porque el término salud es un término amplio que nos está hablando de las condiciones de ambiente de trabajo saludable que garanticen un trabajo decente y que en ese proceso los trabajadores no se empleen. Y en segundo lugar, estamos hablando de salud. Porque a veces la salud psicológica Yo cuando hablo de salud no hablamos de una salud escindida de lo físico y lo mental, hablamos de un concepto integral y en ese sentido, en ese sentido, yo me adhiero y sugiero que se busque la definición de salud de Florial Ferrara. Florial Ferrara da una definición de salud. Florial Ferrara. Se las puedo alcanzar. Florial Ferrara habla de un concepto de salud de un hombre, de una mujer inscrita en un conflicto y de las posibilidades en ese conflicto de transitarlo de manera saludable, luchando en la resolución de los conflictos y obteniendo en esa lucha el máximo bienestar posible a alcanzar. Entonces yo creo que esa es una definición de salud que nos ubica en el conflicto base de la sociedad, que es el conflicto capital. Entonces, que es un tema inevitable cuando hablamos de salud de los trabajadores, cuando nos remitimos a cualquier derecho que queremos garantizar de los trabajadores. Pero para no desviar, el tema de la inclusión de los comités de salud y seguridad en el trabajo tiene que ir, digo, para ampliar un poco lo que ustedes dijeron, tiene que ir de la mano de la figura del control social sobre los derechos que están garantizados en la Constitución y en particular el derecho a participar de las políticas de salud, prevención y promoción de la salud en los ambientes de trabajo. Creo que esas cuestiones son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque las letras muertas de la ley de comité mixto y de todo el digesto de leyes positivas que nosotros tenemos desde que se derogó la Constitución del 49 hasta acá, pecan de una cuestión, que es el control social, la participación de esta figura. Traigo esta figura porque en la Constitución brasilera el tema del derecho a la salud y el derecho al trabajo están incluidos y está la figura del control social sobre el sistema único de salud que forma parte de la Constitución de Brasil y la Constitución de todos los estados brasileños, sistema único de salud en Brasil, hay una figura que es el control social de la participación de los trabajadores a través de sus organizaciones, de los movimientos campesinos, de los distintos movimientos sociales, controlando el cumplimiento y fiscalizando el funcionamiento del sistema único de salud. Por lo tanto, yo creo que la figura del comité tiene que ir de la mano de la discusión de un sistema integrado provincial de salud, porque si no vamos a mantener ese sentido, salud en el trabajo por un lado,
acciones de enfermedades del resto de las cuestiones sociales y tenemos que incluirnos en el debate de cómo se estructura la seguridad social en la provincia de Santa Fe. Y hay un instituto que sería importante que cree la Constitución y se debata en la Asamblea Constituyente, que es el Instituto Autárquico Provincial de Salud, Seguridad y Prevención en el Trabajo. Esta fue una propuesta que nosotros lanzamos al aire y, digamos, formó parte del ramillete de Margarita Los Chanchos que tiramos en muchos eventos y en particular a este gobierno provincial y al profesor Luta Famunta, que fue ministro de Trabajo de la provincia, desaprovechamos una oportunidad muy importante en el arranque de crear un instituto provincial de salud y seguridad que genere un espacio público sin fines de lucro en el cual por lo menos todos los trabajadores del Estado y todos los empleadores que quisieran adherir estén cubiertos y le compitan esos espacios a las aseguradoras de riesgo de trabajo. Entonces, la creación de ese instituto en el marco de la Constitución, además de una ley, genera condiciones para tener una constitución en la provincia de Santa Fe de avanzada. Por eso creo que son cuestiones que nosotros tenemos que incluir, y el tema de los comités no puede ir fuera cumplimiento de la norma, ¿cierto? Y por último, hay un instituto, una figura, hay que revisar. Acá tenemos a uno de los autores de la ley Oximán de Venezuela, se la reunió. Ella dijo que no era mira, yo di una clase de posgrado que dirigía, introductoria sobre la cuestión de salud, trabajo y el derecho de los trabajadores, y el profesor Pacho dijo que yo invadía terrenos ajenos. No se pelee. Pero en realidad no se puede hacer salud de los trabajadores de esta manera, pero hoy quiero ir a esto. Esa es una ley, que soy gente del derecho, creo que tenemos que revisar toda la cuestión de la legislación brasilera, en particular esto del control social, y hay una instancia que es el Congreso, la Constitución, están las normas, que es como una especie de asamblea legislativa y de control bianual que revisa la normativa en materia de salud, seguridad y participación de los trabajadores. Ahora se hacen asambleas locales, se hacen asambleas estaduales, o sea, provinciales, y termina en una asamblea nacional que se hace ahora en junio de este año, se hace cada 2 años. Aprovecha para pasar a invitar a la gente para... Bueno, y yo creo que sería muy importante para ustedes que tengan una entrevista con el director técnico del IESAP. El IESAP es el directorio, es la Dirección Intersindical de Salud, Ambiente y Trabajo, que nuclea a las 6 centrales sindicales de Brasil. Nosotros lo traemos a una actividad que hacemos el sábado en el marco de una actividad precongreso de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. El compañero se llama Eduardo Bonfín. Yo puedo facilitar la entrevista de ustedes con él. Este jueves vamos a estar, él va a dar una pequeña charla del sindicato de los compañeros de los judiciales en Cali, Cochabamba, y si no, bueno, yo puedo gestionar que hagan una entrevista. ¿A qué hora es lo de judiciales? Los judiciales era a las 19, ¿Qué día? y el sábado a las 9 de la mañana, en el hablario de la Siberia, los compañeros de Brasil hablan sobre el Sistema Único de Salud en Brasil y las medidas cómo se incluye salud de los trabajadores y cuáles son las propuestas del gobierno de Lula para
reconstruir el sistema después de Bolsonaro. Sí. Entonces, eso, digamos, si no pueden ir, tienen otras actividades, yo puedo facilitar una entrevista de ustedes, del taller, para recabar información mano a mano y aprovechar la estadía de contacto. No, y aparte, toda la información que enriquecería, obviamente, lo que nosotros estamos viendo, porque ellos nos van a mostrar. Exacto. Un compañero muy formado, la USAT tiene cerca de 30 años de funcionamiento, y justamente una de las funciones desde el punto de vista sindical es organizar, fiscalizar, control social, además de formar, capacitar a los trabajadores para que puedan cumplir esa función. Cumplir esa función, exacto. Y ahí Pero a lo que vos decías, nosotros tenemos que agregarle a ese instituto, ampliarlo a que tenga una intervención más ejecutiva en la intervención, sí, tanto en los centros laborales como en las funciones de salud. Así es. Y una cosa que no dije, que ese instituto también sería de gran utilidad para las que son hoy economías sociales, que no son trabajadores, tal como los conocemos hoy, que están fuera de cualquier... Exactamente. Obviamente que la Constitución tiene que derogar la adhesión de la provincia de Santa Fe a la ley de riesgo de trabajo. Sí, A todas, crear sí. de la medida que sea posible. Pero bueno, y con esto mi modestísima opinión, desde el 95 hasta acá, hay una razón sumamente de peso que hace que la ley de riesgo de trabajo del 95 hasta ahora no solo no se derogue, sino que nunca está en ningún horizonte ni de los gobiernos neoliberales ni de los gobiernos de democracia social. Y el tema central es porque son los principales tenedores de bonos. Son los principales tenedores de bonos de la deuda interna, externa, y forman parte de los fondos de inversión internacional. Entonces, es una pelea. Entonces, si no nos da la fuerza, una cuestión fundamental es separar seguro, por un lado, de salud, prevención, por el otro. Quédense con la parte del seguro y nosotros nos quedamos con la parte de la salud y la prevención, que sería el 70%, de las alícuotas, y ese 70% de la alícuota en un sistema público tenemos salud para así es. Sí, hay que sacarlo. Perdón, permiso, yo le voy a dar vuelta porque quiero ver, porque yo no veo. Claro, si hay alguien que ha escrito algo en el chat, o si hay alguien levantando la mano, o si hay alguien, no, sí, los estoy viendo, ahí están, ahí están apareciendo, aquí están sin video, o si hay alguna duda, o algún aporte, o alguna objeción, por supuesto, lógico, sí, alguna crítica, como le gusta a Nadia, que le cantan. Y bueno, obviamente, el aporte de Jorge fue como digamos, darle un poco más de empuje a cada cosa que nosotros decíamos, él le ponía un plus, claro, que nos viene muy bien, yo ya tomé nota de todo, así que bueno, no sé si hay alguna pregunta, o si hay algo que no les quedó claro, o algo que quieran votar. Jorge, que está acá presente también. Jorge lo vi que tomó un montón de nota y que asentía bastante, así que estaba bastante ahí. De una producción inalcanzable. Yo no sé cómo hacer. Sí, es verdad que anotado un montón. Sí, Jorge, decinos. Te veo No, pero veo que aquí hay amigos, a Pablo, Samantha, y otros. Es importante que estén. Yo, sinceramente, me parece gran
necesidad de articular el tema del concepto de control social, ¿no? Sobre la salud de los trabajadores y de aquellos que no son conocidos como trabajadores, pero que sabemos que no son. Porque para ser trabajador no hace falta realidad en este sistema capitalista ser reconocido como tal, ¿no? Miren, a mí me recuerda a un dirigente sindical que me voy a mostrar. Decía, nosotros estamos para defender a los afiliados. Ustedes están para defender a los afiliados solamente. Y los desocupados, y los que echaron de la empresa, los jubilados. Entonces, ustedes están solamente para servir a los afiliados. Qué hermoso concepto corporativo. La transformación, y yo creo que los comités mixtos y los delegados de prevención, delegados de seguridad, también son una nueva herramienta. Y coincido con ustedes en que no es una herramienta sindical. Coincido totalmente, por eso te hice la pregunta, Nadia, porque creo que el error aquí que se ha cometido en esta provincia fue, el proyecto original me parecía muy bueno, después modificaciones que no me gustaron. No me gustaron porque tendían a limitar el trabajo y el alcance del proyecto que sí era bueno. Digo, miren, el comité mixto por lo pronto no se va a poder conformar en todas partes. Supongamos que no tenemos la Constitución. Pero el problema va a ser que en algunas empresas de 50 trabajadores o hasta 60 trabajadores, el comité mixto no lo podemos conformar. ¿Quién va a cumplir el rol del comité mixto? El trabajador. El delegado, pero no el delegado. Pero no el delegado gremial, sino el delegado, como dice el español acá, Comisión Obrera, bueno, ya me regalaron este libro, me parece muy interesante, más allá de que uno pueda compartir o no, el lineamiento de Comisión Obrera de España. Esta guía del delegado y delegada, esta preparación, esta necesidad de formación, esa es una preocupación de Jorge de otras clases que dábamos en la facultad de medicina. 4.500 delegados. 4.500, yo no sabía que eran tantos. Por el curso superior universitario de salud y trabajo, nos organizamos en la facultad de medicina con los sindicatos que están en toda la provincia, 4.000 puntos. Un antecedente de No, y yo por ahí se trata, dicen las comisiones obreras, de una ley de carácter preventivo, basada en la necesidad de actuar antes que se produzcan daños. Todas las empresas deberán elaborar un plan de prevención, tras la correspondiente evaluación de riesgos que mejore las condiciones de trabajo. La prevención es no correr riesgos. Si un riesgo se puede evitar, es deber del empresario evitarlo. Y si esto no es posible, tendrá que hacerse un estudio de riesgos y elaborar un plan para controlarlos, combatiéndolo en su origen y solo como último recurso, acudiendo a la protección personal. Pero la ley va más allá del campo tradicional de la seguridad y la higiene. Además de la prevención de los accidentes, abarca también los problemas. Esto es, las lesiones por los movimientos repetitivos, los problemas musculares o los riesgos para la reproducción. Cualquier daño a la salud en relación con el trabajo está condenado.
Y me parece que el concepto amplio que ustedes trazan, porque también lo dicen, es que el concepto de salud no es el concepto de que una persona que tiene salud porque no está enferma. Y yo creo que el deber de prevención debe alcanzar también al tema de la violencia en el trabajo. Y el tema de la violencia en el trabajo, la violencia en el sentido amplio, violencia, no solo física, la violencia verbal. La repercusión en la salud. La repercusión en la salud física y psíquica, y física también, ¿no? Sí. O sea, la violencia patronal es un factor fundamental en la causación de las enfermedades. Bueno, esto se olvida, ¿no? Parece que los problemas no tienen nada que ver con esto. Entonces me van a decir, ¿por qué no? La violencia del trabajo está amparada por el convenio 190 de la ley. Sí, pero nada impide que las comisiones. El convenio 190 básicamente dice que la violencia laboral constituye un factor de riesgo psicosocial que afecta a la salud de la persona. Creo que el artículo 1, cuando define qué es violencia laboral, lo dice y ahí ratifica la ley. ¿No? Acotar algo, yo ejerzo el derecho del trabajo y veo mucho de esto, de lo que estamos hablando de la violencia, y hago mucho sobre El Salvador, pero la superintendencia, cuando quiero tratar el tema de la violencia, el laboral, el maltrato, todo, directamente te cierran y te archivan el expediente. Lo tenés que tratar judicialmente. Entonces, pero hay que agotar toda esa vida, que te cierran la guardería. 4 o 5 años. Perdón, Jorge. Pero es impresionante hoy cómo se trata este tema. Disculpa, Nadia. Y judicialmente, pues ustedes saben que yo tengo una postura muy crítica. Judicialmente hay que ver dónde cae. Sí, bueno. Para que después una cuestión psicológica o psíquica esté, o sea, te hagan lugar en una demanda. O sea, hay que ver. Judicialmente tampoco tenemos todo tan allanado. Lamentablemente no se sabe menos. Nada, pero nosotros en las demandas planteamos cuál es la verdadera causa de los riesgos del trabajo, ¿no? Y fundamentalmente la salud psíquica. Bueno, y lo que decía Nadia, la información, porque el trabajador también. También revisen la resolución 771 del 2013. ¿Sí? ¿2013? De la Superintendencia de Rico. Y ahí se establece claramente las obligaciones de la ART en materia de prevención y los planes anuales de y la resolución 905, que después la anularon, la eliminaron, la resolución 905 establece, refuerza mucho el tema de los comités mixtos, de lo que tiene que ser un servicio de salud y seguridad integral en el trabajo, que tienen que incluir justamente. Entonces, parece que esas son también antecedentes nuestros. Exacto. En relación a esta actividad. Como argumentan constitucionalmente. Me parece que otro de los temas que es importante que lo reafirmemos. Nosotros no tenemos la estabilidad propia en nuestro país. La tuvimos durante la época de la pandemia. Por lo menos hubo un intento, ¿no? Lamentablemente eso se terminó. Pero bueno, seguimos luchando por la estabilidad. Pero lo primero que se nos plantea es, pero los miembros, los trabajadores que son miembros del comité tienen estabilidad. Obviamente eso lo tiene que, supuestamente eso lo tiene que determinar la ley nacional. Ahora bien, hay un convenio, totalmente de acuerdo, ustedes mencionan varios temas.
hay un convenio, el 135 de la ley, que reconoce esa estabilidad para los representantes no gremiales. Repasen el convenio 135, si no lo vieron, yo lo cito siempre, ¿no? El tema de que la estabilidad alcanza no solamente a aquellos que cumplen funciones gremiales, sino también a aquellos que están cumpliendo una función en interés de los trabajadores. Entonces el 135 alcanza. Claro, porque lamentablemente si no ahí nos encontraríamos con que si los delegados no están cumpliendo funciones gremiales, automáticamente quedan desprotegidos y lamentablemente cuando nadie quiere ser delegado. Vos sos miembro del comité mixto y te echan, chao, te pagamos la indemnización, así de broma. Así es como se desalienta a los delegados. No, y lo primero que le dice, mirá que no estás peleando. Que después ese delegado tiene que cuestionar esos planes de seguridad que se llevan a cabo en la empresa, tiene que estar, obviamente, que intervenga y que ponga permanentemente el cuerpo ahí, y si no tiene una estabilidad, lamentablemente. Esa persona tiene que tener estabilidad reconocida, porque de lo contrario lo vamos a tener que defender en un juicio. Con un resultado impredecible. Entonces, el 135 de la Organización Internacional del Trabajo te reconoce precisamente que se debe respetar la estabilidad de quienes representan a los trabajadores en funciones no gremiales. Esto creo que eso fue uno de los elementos Así lo ven a Pancho. de los problemas acá en la provincia de Santa Fe. Ustedes mencionaron, al principio se establecía que los trabajadores podían elegir libremente sus delegados. Cuando llega en manos del movimiento que el trabajador, para ser miembro del mixto, tiene que ser delegado. Tiene que ser delegado. Y por ende, Sí, ahí estamos en un problema. Ese era el punto, cuando yo dije, hay algunos puntos de la ley de la provincia que tienen que verse, me refería precisamente a eso. Fue combatido, tanto por los empresarios como por el sector sindical. Perdón. Ahí Pablo nos está diciendo que nos deja. Chao, Pablo, te vamos liberando. Sí, ya nos están dejando. Nos están dejando. Ya los agotamos. Yo te dije, Macho, que nosotros éramos muy cansados. Yo creo, para cerrar, yo creo que el objetivo de la reunión, obviamente, las compañeras tienen ya material, etcétera, para hacer ya un trabajo. Sí, pero ahora vamos a incorporar todo lo que ustedes quieran. No sé con quién de ustedes dos nos comunicamos por WhatsApp. Conmigo. Bueno, para poder establecer una entrevista con este compañero de Brasil, porque a lo mejor él va a estar desocupado el día 30, el viernes a la mañana, al mediodía, está desocupado. Para mí, perfecto. Nosotros la actividad la arrancamos a las 5 de la tarde en la Siberia. Este viernes. Sí. El primer día está asignado a todo lo que fue el cambio curricular en medicina y todo. Yo lo voy a dejar más dedicado a la salud y salud de los trabajadores. ¿Cómo se llama el compañero? El compañero se llama Eduardo Bonfim. Tiene que tener un buen fin. Bonfim. Oigan, 10 años. Representa porque nosotros también podemos ir. Si es que tenemos esa. Le hacemos un homenaje a María.